Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon. ¿Qué es eso?, exclamó. ¿De qué tenemos que tener miedo? El zumbido nos envolvía ahora, pero no era más fuerte. Sigue corriendo o estaremos perdidos. Me instó él frenéticamente. Han derribado todas las barreras. Ese zumbido es un aviso. Nosotros somos sensitivos, hemos sido advertidos, pero si aumenta estaremos perdidos. Ellos son fuertes cerca del bosque de Mulligan. Es aquí donde se han hecho sentir. Están tanteando ahora, abriéndose camino. Más tarde, cuando hayan aprendido, se extenderán. Si pudiésemos llegar a la granja. Llegaremos. Grité, mientras me abría paso a manotazos entre la niebla. El cielo nos ayude si no podemos. Gimió Howard. Iba sin su chubasquero, y su camisa empapada se pegaba trágicamente a su cuerpo flaco. Avanzaba en la negrura a largas y furiosas zancadas. Muy delante de nosotros oímos los alaridos de Henry Wells. Las sirenas gemían incesantemente, e incesantemente, la niebla se enroscaba en torno a nosotros y nos envolvía. Y el zumbido continuaba. Parecía increíble que pudiésemos encontrar el camino de la granja en la negrura. Pero lo logramos, y entramos precipitadamente en ella dando gritos de alegría. «Cierra la puerta», exclamó Howard. Cerré la puerta. «Aquí estamos a salvo, creo», dijo. «Aún no han alcanzado la granja. ¿Qué le habrá ocurrido a Wells?», pregunté sin aliento, y entonces vi las huellas mojadas que conducían a la cocina. Howard las vio también. Sus ojos brillaron momentáneamente de alivio. «Me alegra ver que está a salvo», murmuró. Temía por él. Luego su rostro se ensombreció. La cocina estaba a oscuras, y ningún ruido salía de allí. Sin decir palabra, Howard cruzó la habitación y se internó en la oscuridad del otro lado. Yo me dejé caer en una silla, me enjugué el agua de los ojos y me eché hacia atrás el pelo que me había caído en mojados mechones sobre la cara. Permanecí sentado un momento, respirando agitadamente, y cuando la puerta crujió, sentí un escalofrío. Pero enseguida recordé lo que había dicho Howard. «Aquí estamos a salvo, creo. Aún no han alcanzado la granja». En cierto modo, yo confiaba en Howard. Él se daba cuenta de que nos amenazaba un nuevo y desconocido horror, y de alguna oscura manera había captado sus limitaciones. Confieso, sin embargo, que cuando oí los gritos de la cocina mi fe en mi amigo se tambaleó ligeramente. Oí gruñidos como no creo que hayan brotado jamás de una garganta humana, y la voz de Howard se elevó en una violenta reconvención. «Apártese. ¿Está usted completamente loco? Nosotros le hemos salvado. No, por favor, deje mi pierna». «Ah». Al ver a Howard entrar tambaleante en la habitación, corrí hacia él y le cogí en brazos. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza y su rostro era de color ceniza. «Se ha vuelto loco, furioso», gimió. «Va a cuatro patas como un perro. Se me ha lanzado encima y casi me mata. He logrado zafarme de él, pero me ha dado un terrible mordisco. Le he pegado en la cara, le he dejado inconsciente. Puede que lo haya matado. Es un animal, tenía que defenderme». Deposité a Howard en el sofá y me arrodillé a su lado, pero él rechazó mi ayuda. «No te preocupes por mí», me instó. «Coge una cuerda, rápido, y átalo. Si vuelve en sí tendremos que luchar para defender nuestras vidas». Lo que siguió fue una pesadilla. Recuerdo vagamente que entré en la cocina con una cuerda y até al pobre Wells a una silla. Luego lavé y vendé las heridas de Howard, y encendí un fuego en la chimenea. Recuerdo también que telefoneé pidiendo un médico. Pero los incidentes se confunden en mi memoria, y no tengo una noción clara de nada, hasta la llegada de un hombre alto y grave, de ojos afables y simpáticos, cuya presencia resultaba tan sedante como un narcótico. Examinó a Howard, asintió con la cabeza, y explicó que las heridas no eran graves. Después examinó a Wells, pero no asintió. Luego dijo lentamente: «Sus pupilas no responden a la luz. Será necesario operarle inmediatamente. Con franqueza, no creo que podamos salvarle. Esa herida de la cabeza, doctor», dije, «ha sido hecha por una bala».
El médico arrugó el ceño. Me tiene perplejo, dijo. Naturalmente, ha sido hecha por una bala, pero debería estar parcialmente cerrada. Penetra directamente en el cerebro. Usted dice que no sabe cómo ocurrió. Le creo, pero pienso que debería notificarlo inmediatamente a las autoridades. Seguramente se pondrán a buscar al homicida. A menos, hizo una pausa, a menos que sea él mismo quien se haya infligido la herida. Lo que usted me cuenta es muy raro. Parece increíble que haya sido capaz de caminar durante horas. La herida se ha curado, evidentemente. No hay sangre coagulada en absoluto. Paseó arriba y abajo. Debemos operarle aquí, enseguida. Existe una ligera posibilidad. Por fortuna, he traído algunos instrumentos. Vamos a despejar esta mesa Y. ¿Cree usted que podría sostenerme una lámpara? Asentí. Lo intentaré, dije. Bien. El médico se ocupó de los preparativos mientras yo deliberaba en mi interior sobre si telefonear a la policía o no. Estoy convencido, dije finalmente, de que la herida se la ha hecho él mismo. Wade se comportaba de un modo muy extraño. Si usted no tiene inconveniente, doctor. ¿Sí? Guardaremos silencio sobre este asunto hasta después de la operación. Si Wells vive, no habrá necesidad de involucrar al pobre hombre en una investigación policial. El doctor asintió. Muy bien, dijo. Le operaremos primero y decidiremos después. Howard se rió en silencio desde el lecho. La policía, dijo en tono de burla. ¿De qué serviría que corriese detrás de esos seres del bosque de Mulligan? Había un acento irónico y siniestro en su risa que me turbó. Los horrores que habíamos conocido en la niebla parecían absurdos e imposibles ante la fría y científica presencia del Dr. Smith, y no quise acordarme de ellos. El doctor se apartó de sus instrumentos y me susurró al oído. Su amigo tiene un poco de fiebre, y parece que delira. Tráigame un vaso de agua y le prepararé un sedante. Corrí a buscar el vaso, y un momento después Howard dormía profundamente. Tome, dijo el doctor al darme la lámpara. Debe sostenerla firmemente, y enfocarla según le diga yo. La blanca e inconsciente forma de Henry Wells yacía sobre la mesa que el doctor y yo habíamos despejado, y temblé de pies a cabeza al pensar en el panorama que tenía delante. Tendría que estar presente y contemplar el cerebro vivo de mi pobre amigo cuando el doctor lo dejara implacablemente al descubierto. Con dedos rápidos y experimentados, el doctor administró el anestésico. Yo me sentía oprimido por una espantosa sensación de que estábamos cometiendo un crimen, de que Henry Wells habría rechazado violentamente la operación, de que habría preferido morir. Es espantoso mutilar el cerebro de un hombre. Y no obstante, sabía que la decisión del doctor estaba por encima de todo reproche, y que la ética de su profesión le exigía operar. Ya estamos preparados, dijo el doctor Smith. Baje la lámpara. Ahora tenga cuidado. Vi moverse el bisturí entre sus dedos hábiles y competentes. Estuve mirando un momento, y luego volví la cabeza. Lo que capté en una fugaz mirada me puso enfermo y me mareó. Puede que fuese la imaginación, pero en el instante de fijar los ojos en la pared, tuve la impresión de que el doctor estaba a punto de desvanecerse. No pronunció sonido alguno, pero estaba casi seguro de que había hecho un horrible descubrimiento. Baje la lámpara, dijo. Su voz fue ronca y pareció provenir de lo más profundo de su garganta. Bajé la lámpara unos centímetros sin volver la cabeza. Esperé un reproche suyo, una maldición quizá, pero permaneció tan callado como el hombre que yacía en la mesa. Sabía, sin embargo, que sus dedos seguían trabajando, pues los oía moverse. Podía escuchar sus manos ágiles y veloces en torno a la cabeza de Henry Wells. De pronto, tuve conciencia de que mi mano temblaba. Tenía ganas de dejar caer la lámpara. Sentía que no podía sostenerla más. ¿Está terminando ya?, murmuré con desesperación. Sostenga esa lámpara con firmeza, me ordenó el doctor. Si mueve la lámpara otra vez, no podré terminar de coser. Me importa un bledo que me ahorquen. No soy curador de demonios. Yo no sabía qué hacer. Apenas podía sostener la lámpara, y la amenaza del doctor me horrorizó. Haga todo lo que esté de su parte, insté histéricamente. Dele una posibilidad de volver a la vida. Era un hombre afable y bueno, antes. Durante un momento hubo silencio, y yo temí que no me hubiese escuchado. Esperé durante un rato que arrojara el escalpelo y la esponja para echar yo a correr y salir a la niebla. Cuando oí otra vez el movimiento de dedos, supe que había decidido dar al condenado una posibilidad. Pasada la medianoche, me dijo el doctor que ya podía dejar la lámpara. Me volví con una exclamación de alivio, y me encontré con un rostro que nunca olvidaré.
En 3/4 de hora, el doctor había envejecido 10 años. Tenía oscuras ojeras bajo los ojos, y su boca estaba contraída convulsivamente. No sobrevivirá, dijo. Tardará menos de 1 hora en expirar. No he tocado su cerebro. No podía hacer nada. Al ver su estado, lo he cosido inmediatamente. ¿Qué ha visto? Medio susurré. Una expresión de indecible terror asomó a los ojos del doctor. He visto, su voz se quebró, y todo su cuerpo se estremeció. He visto, oh. La gran vergüenza, el mal que carece de forma y de figura. De pronto, se enderezó y miró desorbitadamente en torno suyo. Vendrán aquí y lo reclamarán. Exclamó. Han dejado su marca en él, y vendrán por él. No deben quedarse ustedes aquí. Esta casa está condenada a la destrucción. Le miré desamparadamente mientras cogía su sombrero y su maletín y se dirigía hacia la puerta. Con dedos blancos, temblorosos, quitó el cerrojo y por un instante su delgada figura se recortó en el rectángulo de ondulante vapor. Recuerde lo que le he advertido. Gritó. Luego se lo tragó la niebla. Howard se había incorporado y se frotaba los ojos. Ha sido una mala jugada. Murmuró. Drogarme deliberadamente. De haber sabido yo que ese vaso de agua. ¿Cómo te sientes? Le pregunté, sacudiéndole violentamente por los hombros. ¿Crees que podrás caminar? Me drogas, y luego me pides que camine. Frank, eres un artista muy poco razonable. ¿Qué pasa ahora? Señalé la muda figura de la mesa. El bosque de Mulligan es más seguro que esto, dije. Este hombre les pertenece ahora. Howard se puso en pie de un salto y me sacudió por el brazo. ¿Qué quieres decir? Exclamó. ¿Cómo lo sabes? El doctor ha visto su cerebro, expliqué. Y ha visto también algo que no ha querido, que no ha podido describir. Pero ha dicho que vendrían por él, y yo le creo. Debemos marcharnos de aquí inmediatamente. Exclamó Howard. Tu médico tiene razón. Corremos un peligro mortal. Hasta el bosque de Mulligan, pero no necesitamos regresar al bosque. Tenemos tu lancha. Tenemos la lancha. Repetí, con la esperanza despertando débilmente en mi mente. La niebla será nuestra más mortal amenaza, dijo Howard con el ceño fruncido. Pero hasta la muerte en el mar es preferible a este horror. El muelle no estaba lejos, y en menos de 1 minuto se encontró Howard sentado a popa de la lancha, y yo manipulando furiosamente en el motor. Las sirenas gemían todavía, pero no se veían luces en ningún punto del puerto. No podíamos ver a 1 metro de nuestras narices. Los blancos fantasmas de la niebla se hacían vagamente visibles en la oscuridad, pero más allá de ellos se extendía la noche interminable, oscura y cargada de terror. Howard estaba hablando. Siento como si reinase la muerte ahí fuera, dijo. Hay algo más que la muerte ahí, dije, poniendo el motor en marcha. Creo que podremos evitar las rocas. Hay muy poco viento y conozco el puerto. Y, naturalmente, contaremos con las sirenas que nos guiarán, murmuró Howard. Creo que será mejor que salgamos a mar abierto. Yo era del mismo parecer. La lancha no resistiría un temporal, dije, pero no tengo el menor deseo de permanecer en el puerto. Si llegamos a mar abierto, probablemente nos recogerá algún barco. Sería un disparate quedarnos donde nos puedan alcanzar. ¿Cómo sabemos hasta dónde pueden llegar? Gimió Howard. ¿Qué representan las distancias de la Tierra para seres que han viajado a través del espacio? Invadirán la Tierra. Nos destruirán a todos completamente. Discutiremos eso más tarde, grité, mientras rugía el motor lleno de vida. Nos alejaremos lo más posible. Tal vez no se hayan enterado todavía. Mientras tengan limitaciones, podemos escapar. Avanzábamos lentamente por el canal, y el chapoteo del agua contra los costados de la lancha resultaba extrañamente tranquilizador. A sugerencia mía, Howard había tomado la rueda del timón y la movía lentamente. Mantente a la vía, grité. No hay peligro hasta que lleguemos a los estrechos. Durante varios minutos seguí ocupado en el motor, mientras Howard gobernaba el timón en silencio. Luego, de pronto, se volvió hacia mí con un gesto de júbilo. Creo que la niebla se está levantando, dijo. Miré hacia la oscuridad que tenía ante mí. Efectivamente, parecía menos opresiva, y las blancas espirales de bruma que se habían estado elevando en ella sin cesar se disolvían ahora en flecos inconsistentes. Mantente a la vía, grité. Estamos de suerte. Si levanta la niebla podremos ver los estrechos. Estate atento a ver si descubrimos el faro de Mulligan. No es posible describir la alegría que nos invadió cuando vimos el faro. Amarillo y brillante, barría el agua e iluminaba vivamente las siluetas de las grandes rocas que se alzaban a ambos lados de los estrechos.
Déjame la rueda, grité, y me acerqué rápidamente. Este paso es peliagudo, pero ahora lo cruzaremos con facilidad. En medio de nuestra excitación y alegría, casi habíamos olvidado el horror que habíamos dejado atrás. Me hice cargo del timón y sonreí con confianza mientras nos desplazábamos por las negras aguas. Las rocas se aproximaron rápidamente, hasta que sus enormes sombras se elevaron por encima de nosotros. Lo conseguiremos. Grité, pero no obtuve respuesta de Howard. Le oí toser y respirar con dificultad. ¿Qué pasa? Pregunté de pronto, y al volverme, vi que estaba encogido de miedo sobre el motor. Se hallaba de espaldas a mí, pero supe instintivamente en qué dirección miraba. La oscura orilla que habíamos abandonado brillaba como un crepúsculo inflamado. El bosque de Mulligan ardía. Unas llamas enormes se elevaban desde las crestas más altas de los árboles, y una espesa cortina de humo negro se desplegaba lentamente hacia el este, oscureciendo las pocas luces que quedaban en el puerto. Pero no fueron las llamas lo que me hizo gritar de miedo y horror. Fue la forma que se alzaba por encima de los árboles, la inmensa, amorfa silueta que se desplazaba lentamente por el firmamento. Bien sabe Dios que traté de creer que no había visto nada. Que traté de creer que la forma era una mera sombra que proyectaban las llamas, y recuerdo que agarré el brazo de Howard para darle confianza. El bosque quedará destruido completamente, grité, y esos seres horribles que han venido morirán en él. Pero cuando Howard se volvió y movió negativamente la cabeza, comprendí que la oscura, informe monstruosidad que se elevaba por encima de los árboles era algo más que una sombra. Si lo vemos claramente, estamos perdidos. Advirtió con la voz temblorosa por el terror. Reza porque sigamos viéndolos, informa. Es más viejo que el mundo, pensé, más viejo que toda religión. Antes del alba de la civilización, los hombres se arrodillaron ante él para adorarle. Está presente en todas las mitologías. Es el símbolo primordial. Quizá, en el oscuro pasado, hace miles y miles de años, acostumbraba a rechazar a los invasores. Combatiré a esa sombra con un alto y terrible misterio. De pronto, me sentí extrañamente sereno. Sabía que apenas tenía un minuto que perder, que algo más que nuestras vidas estaba en peligro, pero dejé de temblar. Me agaché tranquilamente bajo el motor y saqué un montón de algodón sucio de grasa. Howard, dije, enciende una cerilla. Es nuestra única esperanza. Enciende una cerilla inmediatamente. Durante lo que me pareció una eternidad, Howard se me quedó mirando sin comprender. Luego, quebró el silencio de la noche con su risa. Una cerilla. Gritó. Una cerilla para calentar nuestros pequeños cerebros. Sí, necesitamos una cerilla. Confía en mí. Supliqué. Hazlo así, es nuestra única esperanza. Enciende una cerilla rápidamente. No comprendo. Howard estaba serio ahora, pero le temblaba la voz. Se me ha ocurrido algo que puede salvarnos, dije. Por favor, enciéndeme este algodón grasiento. Asintió lentamente. Yo no le había dicho nada, pero sabía que había adivinado lo que me proponía hacer. Su intuición era a veces impresionante. Con dedos desmañados, sacó un fósforo y lo encendió. Ten valor, dijo. Demuéstrales que no tienes miedo. Haz el signo con valentía. Cuando se prendió el algodón, la forma que se extendía sobre los árboles cobró espantosa claridad. Alcé el algodón en llamas y lo crucé en línea recta por delante de mi cuerpo desde mi hombro izquierdo a derecho. Luego me lo puse en la frente y lo bajé hasta mis rodillas. Seguidamente cogió Howard del tizón y repitió el signo. Hizo dos cruces, una sobre su cuerpo y otra sobre la oscuridad, sosteniendo la antorcha en el extremo del brazo. Cerré un instante los ojos, pero aún pude ver la forma por encima de los árboles. Después, se fue haciendo poco a poco más borrosa, más vasta y caótica, y cuando volví a abrirlos, había desaparecido. No se veía nada más que el bosque en llamas y las sombras que arrojaban los corpulentos árboles. El horror había pasado, pero no me moví. Permanecí como una imagen de piedra contemplando el agua negra. Luego, algo pareció estallar en mi cabeza. Mi cerebro comenzó a girar, y me di un golpe contra la borda. Habría caído, pero Howard me cogió por los hombros. Estamos salvados. Gritó. Hemos vencido. Me alegro, dije. Pero estaba demasiado exhausto para alegrarme realmente. Mis piernas cedieron y mi cabeza cayó hacia adelante. Todas las visiones y ruidos de la tierra se sumieron en una piadosa negrura. Howard estaba escribiendo cuando entré en la habitación. ¿Cómo va la historia? Pregunté. Por un momento, ignoró mi pregunta. Luego, lentamente, se volvió y me miró de frente. Tenía los ojos hundidos, y su palidez era alarmante.
No va bien, dijo finalmente. No me acaba de gustar. Hay facetas que todavía se me escapan. No he logrado plasmar todo el horror de ese ser del bosque de Mulligan. Me senté y encendí un cigarrillo. Quiero que me expliques ese horror, dije. Hace semanas que estoy esperando que hables. Sé que hay algunas cosas que me ocultas. ¿Qué fue aquella cosa húmeda y esponjosa que le cayó en la cabeza a Wells en el bosque? ¿Por qué oímos un zumbido cuando huíamos en la niebla? ¿Qué significaba la forma que vimos por encima de los árboles? ¿Y por qué, en nombre del cielo, no se extendió el horror a través de la noche como temíamos? ¿Qué lo detuvo? Howard, ¿qué crees que le sucedió realmente al cerebro de Wells? ¿Ardió su cuerpo con la casa, o lo reclamaron? ¿Y el otro cuerpo que encontraron en el bosque de Mulligan, aquel horror flaco y ennegrecido de cabeza acribillada, cómo lo explicas? 2 días después del fuego habían encontrado un esqueleto en el bosque de Mulligan. Todavía había unos cuantos trozos de carne socarrada adherida a los huesos, y le faltaba la parte superior del cráneo. Transcurrió un largo rato antes de que Howard tomara la palabra. Estaba sentado con la cabeza inclinada y manoseaba su cuaderno de notas, y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Por último, alzó los ojos. Le brillaban con una luz salvaje, y sus labios eran color ceniza. Sí, dijo. Hablemos de ese horror. La semana pasada no quise abordar el tema. Parecía demasiado espantoso para expresarlo con palabras. Pero no descansaré en paz hasta que lo haya tejido en un relato, hasta que haya hecho que mis lectores sientan y vean aquel horrible inexpresable ser. Y no puedo escribir sobre este asunto mientras no disipe por completo la sombra de una duda que me asalta. Puede que me ayude el hablar de todo ello. Me has preguntado qué era la cosa húmeda que le cayó a Wells en la cabeza. Bien, pues creo que era un cerebro humano, la sustancia de un cerebro humano, extraída a través de un agujero, o de varios, practicados en una cabeza humana. Creo que el cerebro fue extraído gradual e imperceptiblemente y reconstruido de nuevo por el monstruo. Creo que ese ser utilizaba cerebros humanos con algún fin personal, quizá para aprender de ellos. O quizá jugaba meramente con ellos. El cuerpo ennegrecido y acribillado del bosque de Mulligan era el cuerpo de la primera víctima, algún pobre diablo que se extravió entre los árboles. Sospecho más bien que los árboles contribuyeron. Creo que el horror los dotó de una extraña vida. En cualquier caso, el pobre hombre perdió su cerebro. El horror se apoderó del cerebro, y jugó con él, y se le cayó accidentalmente. Cayó sobre la cabeza de Wells. Wells dijo que el brazo largo, delgado, blanquísimo, que vio, tanteaba buscando algo que se le había caído. Naturalmente, Wells no vio en realidad el brazo, objetivamente hablando, sino que el horror que carece de forma y color había penetrado ya en su cerebro y se revestía de pensamiento humano. En cuanto al zumbido que oímos y la forma que creímos ver por encima del bosque en llamas, eran el horror que trataba de hacerse sentir, que intentaba derribar las barreras, penetrar en nuestros cerebros y revestirse de nuestros pensamientos. Casi lo logró. De haber visto el brazo blanco, habríamos estado perdidos. Howard se acercó a la ventana. Retiró las cortinas y contempló un momento el puerto populoso y los altos y blancos edificios que se alzaban contra la luz de la luna. Contempló el horizonte del Manhattan inferior. Exactamente debajo de él, los acantilados de las alturas de Brooklyn se veían surgir oscuramente. ¿Por qué no se salieron con la suya?, exclamó. Podían habernos destruido por completo. Podían habernos barrido de la tierra, toda nuestra riqueza y nuestro poderío habrían sucumbido ante ellos. Me estremecí. ¿Sí? ¿Por qué no se extendió el horror?, pregunté. Howard se encogió de hombros. No lo sé. Quizá descubrieron que los cerebros humanos eran demasiado triviales y absurdos como para ocuparse de ellos. Quizá dejamos de interesarles. Puede que se cansaran de nosotros. Pero es posible también que los destruyera el signo. O los hiciera regresar a través del espacio. Para mí que habían venido hace ya millones de años, y el signo les ahuyentó. Cuando vieron que no habíamos olvidado el empleo del signo, seguramente huyeron aterrados. Desde luego, no han dado señales de su presencia en estas 3 últimas semanas. Creo que se han ido. ¿Y Henry Wells?, pregunté. Bueno, su cuerpo no ha sido encontrado. Supongo que se lo llevaron. ¿Y tú te propones honradamente incluir esta obscenidad en una historia? Oh, Dios mío. Todo es tan increíble, tan inaudito, que no puedo pensar que sea verdad. ¿No lo habremos soñado? ¿Hemos estado verdaderamente alguna vez en Partridgeville? Estuvimos en una casa vieja y hablamos de cosas horribles mientras la niebla se enroscaba a nuestro alrededor.
¿Es cierto que nos internamos por aquel bosque impío? ¿Estaban efectivamente vivos los árboles, y andaba Henry Wells a 4 patas como un lobo? Howard se sentó tranquilamente y se subió una manga. Extendió su brazo delgado ante mí. ¿Puedes rebatir la realidad de esta cicatriz?, dijo. Es la huella del animal que me atacó, del hombre bestia que era Henry Wells. ¿Un sueño? Me cortaría el brazo inmediatamente por el codo si me convencieses de que ha sido un sueño. Me acerqué a la ventana y me quedé contemplando Manhattan durante largo rato. Ahí, pensé, hay una realidad consistente. Es absurdo imaginar que algo puede destruirla. Es absurdo imaginar que el horror era realmente tan terrible como nos parecía en Partridgeville. Debo persuadir a Howard para que no escriba eso. Debemos tratar de olvidarlo. Me volví hacia donde estaba sentado y le puse una mano en el hombro. ¿Por qué no renuncias a incluir eso en tu relato?, le pedí suavemente. Nunca. Se puso de pie, y sus ojos llamearon. ¿Cómo piensas que puedo dejarlo cuando casi lo he conseguido? Escribiré una historia que penetrará hasta lo más profundo de un horror que carece de forma y de sustancia, pero que es más terrible que una ciudad asolada por una plaga, cuando el tañido de la campana proclama el fin de toda esperanza. Superaré a Poe. Superaré a todos los maestros. Supérales, y condénate si quieres, dije airadamente. Por ese camino se va a la locura, pero es inútil discutir contigo. Tu egoísmo es demasiado descomunal. Di media vuelta y salí de la habitación. Se me ocurrió, mientras bajaba, que había hecho el ridículo con mis miedos. Pero, con todo, miré receloso por encima del hombro, como si temiese que cayera rodando una piedra enorme y me aplastase contra el suelo. Howard debería olvidar el horror, pensé. Debería apartarlo de su mente. Se volverá loco si se empeña en escribir sobre eso. Pasaron 3 días antes de que volviera a ver a Howard. Pase, dijo con voz extrañamente ronca cuando llamé a su puerta. Le encontré en bata y zapatillas, y tan pronto como le vi comprendí que estaba tremendamente eufórico. «Lo he conseguido, Frank», exclamó. «He reproducido la forma que es informe, la gran vergüenza que jamás ha visto hombre alguno, la rastrera y descarnada obscenidad que sorbe nuestros cerebros». Antes de que yo pudiese abrir la boca, me puso en las manos el voluminoso mazo de hojas. «Léelo, Frank», me ordenó. «Siéntate ahora mismo y léelo». Me dirigí a la ventana y me senté en el diván. Estuve allí abstraído de todo cuanto no fuera las hojas mecanografiadas que tenía delante. Confieso que me consumía la curiosidad. Jamás había puesto en duda el poder de Howard. Sabía obrar milagros con las palabras. De sus páginas emanaban siempre hálitos desconocidos, y a su invocación retornaban a la tierra criaturas del más allá. Pero ¿podría sugerir siquiera el horror que los dos habíamos conocido? ¿Podría esbozar la repugnante, rastrera monstruosidad que había reclamado para sí el cerebro de Henry Wells? Leí la historia de punta a cabo. La leí lentamente, agarrado a los cojines que tenía junto a mí en un frenesí de repugnancia. Tan pronto como la terminé, Howard me la arrebató. Evidentemente, temía que yo pudiera romperla. «¿Qué te parece?», gritó rebosante de gozo. «Es terriblemente inmunda», exclamé yo. Viola intimidades de la mente que jamás deberían ponerse al descubierto. «Pero concederás que he logrado plasmar el horror de manera convincente». Asentí, y recogí el sombrero. «Te ha salido tan convincente que no puedo quedarme a charlar contigo. Saldré a pasear hasta que amanezca. Hasta que esté tan cansado que no tenga fuerzas para preocuparme, ni pensar, ni recordar. Es un relato muy bueno», me gritó, pero yo bajé las escaleras y salí de la casa sin contestar. Eran pasadas las 12 de la noche cuando sonó el teléfono. Dejé el libro que estaba leyendo y cogí el receptor. «Sí, diga», pregunté. «Frank, soy Howard». La voz era extrañamente alta. «Ven lo más deprisa que puedas. Han regresado». Y, Frank, el signo carece de poder. He probado a hacerlo, pero el zumbido se hace cada vez más fuerte, y hay una forma confusa». La voz de Howard se apagó desdichadamente. Grité con sinceridad al receptor. «Valor, muchacho. No dejes que sospechen que tienes miedo. Haz el signo una y otra vez». «Iré enseguida». La voz de Howard llegó de nuevo, más ronca esta vez. «La forma se va haciendo más y más definida. Y no puedo hacer nada. Frank, no tengo poder para hacer el signo. He perdido todo derecho a la protección del signo. Me he convertido en un sacerdote del diablo. Esa historia, no debía haberla escrito jamás. Demuéstrales que no tienes miedo», grité. «Lo intentaré. Lo intentaré». «Ah, Dios mío. La forma está». No esperé a escuchar más.
Cogí frenéticamente mi sombrero y mi chaqueta, y eché a correr escaleras abajo y salí a la calle. Cuando llegaba al bordillo de la acera sentí vértigo. Me agarré a una farola para no caerme e hice con la mano una vaga seña a un taxi que pasaba. Afortunadamente, el taxista me vio. Detuvo el coche y yo bajé tambaleándome a la calzada y me metí en él. ¡Rápido!, grité. «Lléveme al 10 de Brooklyn Heights». «Sí, señor». «Fría noche, ¿no es verdad?». «Fría», grité. «Fría será, efectivamente, cuando consigan penetrar. Fría cuando empiecen a...». El conductor me miré con asombro. «Está bien, señor», dijo. «Llegaremos enseguida a su casa, señor». «¿Ha dicho Brooklyn Heights, señor?». «Brooklyn Heights», gruñí, y me hundí en el asiento. Mientras el coche corría, traté de no pensar en el horror que me aguardaba. Me agarraba desesperadamente a un clavo ardiendo. Es posible, pensé, que Howard haya perdido temporalmente el juicio. ¿Cómo podría haberle encontrado el horror entre tantos millones de personas? No puede ser que haya ido a buscarle expresamente a él, entre tantas multitudes. Es demasiado insignificante. Jamás irían eligiendo a los seres humanos de un modo deliberado. Jamás irían tras los seres humanos, pero han ido a buscar a Henry Wells. ¿Y qué ha dicho Howard? Me he convertido en sacerdote del diablo. ¿Por qué no en sacerdote de ellos? ¿Y si Howard se ha convertido en su sacerdote en la tierra? ¿Y si su historia le ha valido que le eligiesen como sacerdote? Este pensamiento resultaba una pesadilla para mí, así que lo deseché furiosamente. Tendrá valor para resistir, pensé. Les demostraré que no tienen miedo. Hemos llegado, señor. ¿Le ayudo a entrar en la casa, señor? El coche se había detenido, y yo gemía al darme cuenta de que estaba a punto de entrar en lo que podría resultar mi propia tumba. Bajé a la acera y le di al taxista todo el dinero suelto que llevaba encima. Él me miró asombrado. «Me ha dado demasiado», dijo. «Tenga, señor». Pero le despedí con un gesto y subí la escalinata de la entrada a toda prisa. Cuando metí la llave en la puerta, pude oírle que decía: «Es el borracho más extravagante que he visto jamás. Me da $4 por llevarle a 10 manzanas de distancia, y no quiere ni las gracias». La entrada estaba a oscuras. Me detuve al pie de la escalera y grité: «Estoy aquí, Howard. ¿Puedes bajar?». No hubo respuesta. Aguardé quizá unos 10 minutos, pero no se oía ruido alguno en la habitación de arriba. «Voy a subir», grité con desesperación, y empecé a subir las escaleras. Temblaba de pies a cabeza. «Le han cogido», pensé. «He llegado demasiado tarde. Quizás sea mejor que no, gran Dios». ¿Qué ha sido eso? Estaba indeciblemente aterrado. Los ruidos de la habitación de arriba eran inequívocos, alguien suplicaba y gritaba en la agonía. Era la voz de Howard. Capté confusamente algunas palabras. Reptando, uff. Reptando, uff. Oh, ten piedad. Frío y claro. Reptando, uff. Dios del cielo. Llegué al rellano, y cuando las súplicas se elevaron en roncos alaridos caí de rodillas, e hice sobre mi cuerpo y sobre la pared que tenía a mi lado la señal. Hice el signo original que nos había salvado en el bosque de Mulligan, pero esta vez la hice imperfectamente, no con fuego, sino con dedos que temblaban y se agarraban a mi ropa, sin valor ni esperanza, confusamente, con la convicción de que nada podría salvarme. Y entonces me levanté rápidamente y acabé de subir las escaleras. Todo lo que pedía era que se apoderase de mí rápidamente, que mis sufrimientos fuesen breves bajo las estrellas. La puerta de la habitación de Howard estaba entornada. Con un tremendo esfuerzo, alargué la mano y cogí el pomo. Lentamente, hice girar la puerta hacia adentro. Durante un instante no vi nada, sino la forma inmóvil de Howard en el suelo. Estaba de espaldas. Tenía las rodillas levantadas y se había llevado una mano a la cara con la palma hacia afuera, como para tapar una visión atroz. Al entrar en la habitación, reduje mi campo visual intencionadamente bajando los ojos. Solo vi el suelo y la parte inferior de la estancia. No quise levantar la vista. La había bajado como medida de protección, por temor a lo que pudiese haber en la habitación. No quería levantar la vista, pero allí dentro había poderes, que actuaron en ese momento, a los que no me fue posible resistir. Sabía que si miraba de frente, el horror podría destruirme, pero no tenía elección. Lenta, dolorosamente, alcé los ojos y miré de frente la habitación. Habría sido preferible, creo, haberme arrojado inmediatamente y haberme entregado a la monstruosidad que se alzaba en el centro. La visión de esa terrible forma oscuramente velada se interpondrá entre mí y los placeres del mundo mientras viva. Desde el techo al suelo flotaba e irradiaba una luz cegadora.
Y atravesadas por las extremidades que giraban a un lado y a otro, estaban las páginas de la historia de Howard. En el centro de la habitación, entre el techo y el suelo, giraban las páginas, y la luz iba quemando las hojas y los dardos espirales y descendentes penetraban en el cerebro de mi pobre amigo. La luz fluía en una continua corriente hacia el interior de su cabeza, y arriba, el señor de la luz se movía con el lento balanceo de toda su magnitud. Solté un grito y me tapé los ojos con las manos, pero el señor siguió moviéndose, adelante y atrás, adelante y atrás. Y siguió irradiando su luz hacia el cerebro de mi amigo. Y entonces brotó de la boca del señor el más espantoso sonido. Yo había olvidado el signo que había hecho 3 veces abajo en la oscuridad. Había olvidado el inmenso y terrible misterio ante el cual son impotentes todos los invasores. Pero cuando lo vi formarse en la habitación, adquirir de manera inmaculada una configuración, con una terrible integridad por encima de la luz, supe que estaba salvado. Sollocé y caí de rodillas. La luz disminuyó, y el señor se contrajo ante mis ojos. Y entonces, desde los muros, desde el techo, desde el suelo, brotaron llamas. Una llama blanca y pura que consumía, que devoraba y destruía para siempre. Pero mi amigo había muerto. The Space Eaters, 1928, Frank Belknap, 1901, 1994.